Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué horas estén viendo esta clase de inglés que en el día de hoy se llama Definiciones. Ese es el título de nuestra clase de hoy. Yo me llamo Andrei Salcedo y soy su profe de inglés dentro de esta plataforma que se llama puntajenacional.co. Recuerden que allí pueden ir a repasar todas las clases, ver los videos, obviamente ponerles pausa, ya que pues naturalmente será difícil para algunos de ustedes, para unos más que otros, seguir, digamos, la clase en su velocidad normal. También nos pueden seguir en Instagram, @puntajenacionalco. Allí van a ver, pues, lógicamente noticias y todo lo referente al examen. Entonces, bueno, vamos con nuestra clase, que como les decía, se llama Definiciones el día de hoy. Entonces, definitions en inglés, definiciones, hace parte del formato de la prueba Saber 11, que como ustedes saben, pues pretende que ustedes más o menos tengan un nivel de inglés, digamos, básico, con el que puedan interpretar de pronto textos o pequeñas informaciones. Vamos hacia los textos, vamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Entonces, este formato, ¿por qué estoy hablando del formato? Porque este formato no te va a dar una palabra con una definición de diccionario. Entonces, ¿a qué me refiero con definición de diccionario? Si vamos y buscamos cualquier palabra, qué sé yo, por ejemplo, boat, yo la estoy buscando aquí por mi parte para ver qué nos saldría directamente en la red. Entonces, nos va a dar una definición, digamos, limitada a el concepto de esa palabra específica. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos boat, se escribe. Entonces, boat, pues es un bote, lógicamente es un medio de transporte que se utiliza sobre el agua, sobre el mar, sobre un río, ¿cierto? Entonces, ya les voy a leer una definición específica de un diccionario que se llama thefreedictionary.com. Es bueno porque tiene, digamos, todas las comparaciones, los posibles significados, y además tiene la pronunciación en los dos tipos de inglés. Ustedes de pronto han escuchado que hay diferencia entre la pronunciación de una persona británica, o sea, del Reino Unido, de Inglaterra, frente a la pronunciación de una persona americana o de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, mire, aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, un bote es una nave relativamente pequeña, usualmente abierta, que se utiliza sobre mar o río. Digamos, esa es como una definición normal que tiene cualquier palabra si uno va y la busca en el diccionario. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? ¿Por qué estoy trayendo esa información? Porque en esta sección de la prueba de definiciones, más bien hay que relacionar una situación con la palabra. Entonces, así se llame definiciones, pues no nos van a dar
digamos, un punto sencillamente por relacionar una palabra a su definición normal, sino que más bien te van a decir una situación, por ejemplo, en la que se puede usar dicho objeto, es lo más normal. Esta sección lo que quiere es que ustedes relacionen una palabra con un uso específico dentro de una frase. Ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo y ahí ya pues van a tener mucha más claridad al respecto. Entonces, siempre que ustedes estén en un examen, no importa si es de español o si es de inglés, hay siempre unas palabras clave que lo van a llevar, o sea, que te van a llevar a saber, digamos, de una manera general de qué están hablando. Porque muchas veces, y sobre todo con nuestro nivel de inglés, hay veces un par de palabras nos pueden confundir y pues no terminamos no entendiendo una frase simplemente por una palabra, cuando podemos enfocarnos en las palabras clave y conocer más o menos de qué nos están hablando. Entonces, ¿a qué me refiero con estas palabras claves? Sobre todo, los verbos son muy claves. Naturalmente, pues toda la frase, digámoslo, es clave, pero en el escenario donde uno se está enfrentando a esto, pues lo más seguro es que no comprenda todas las palabras y comprender un par de palabras clave haga la diferencia entre, digamos, tener ese punto bien o mal. Entonces, vamos con un ejemplo, que es sombrero, simplemente. En la prueba es muy usual que se hagan preguntas alrededor de los usos que tiene la ropa y los accesorios. Entonces, pues, digamos, la ropa normal, la falda, la chaqueta, the skirt, the jacket, the trousers, o the shorts, o the shoes, ¿sí? Pero también hay cosas como esta, que es un accesorio, que es un sombrero, un hat. Entonces, más o menos cómo está construida esta parte de la prueba. Entonces, sabemos que un sombrero, bueno, es un hat en inglés, entonces podríamos decir que para qué se usa, por ejemplo. Entonces, este artículo se usa como un accesorio y una protección contra el sol, ¿cierto? Entonces, la estructura de la pregunta podría ser así como está en la frase final, en esta frase. This item is used as a fashion accessory and to be protected from the sun. ¿Sí? Entonces nos están diciendo lo mismo de arriba, esto que está aquí arriba, pero esta es la traducción al inglés. Es un poquito más larga. Hay algunas veces que el inglés puede ser más corto que el español, pero en algunas ocasiones puede ser que la frase en español sea un poco más larga. O en inglés sea más larga también. En este caso, les puse este ejemplo porque tiene varias trampitas, ¿cierto? Entonces, volvamos a lo de las palabras claves, ¿cierto? Entonces, this item es simplemente este objeto o esta cosa o esto. También las preguntas hay veces están estructuradas alrededor de this, de este this. Ahorita más adelante les voy a explicar algo de ese this para diferenciar cuando es un singular y es un plural,
porque son diferentes las palabras. Entonces, this item is used. Entonces, ya sabemos que... Entonces, ya sabemos que este artículo se usa, is used. Is used literalmente significa es usado. Así se dice en inglés. Nosotros decimos se usa y en inglés se dice is used, o sea, es usado o es utilizado como un accesorio, as a fashion accessory, es por lo que tiene que ver con la ropa, ¿sí? Entonces, bueno, esta palabra, ¿por qué la puse? Porque puede ser un distractor muy fuerte, ¿sí? Porque pues dentro de la lista donde se encuentra la palabra hat, también van a ver, por ejemplo, shoes o t-shirt o jacket, ¿sí me entiende? Que todos son fashion accessories. Todos son accesorios de moda, digámoslo así. Si son como elementos de la moda, entonces pues es a fashion accessory. Pero ¿quién nos está dando realmente la pista de cómo unirlo? Es la última parte. And to be protected from the sun. ¿Sí? Entonces, claro, be protected es nuestro otro verbo. Digamos, el verbo es be, to be. Es para estar protegido del sol. Entonces, ya bueno, como nos están diciendo que es para protegernos del sol, pues si no hay otro accesorio dentro de la lista que tenga que ver con protegerse del sol, pues ya vamos a saber qué es sombrero. Ok. Entonces, sigamos. Entonces, muchas de las definiciones que se tratan en la prueba tienen que ver con objetos de uso cotidiano. Entonces, pues, como estábamos viendo, lógicamente la ropa pues es de uso cotidiano. Hay otro tipo de accesorios que son, por ejemplo, pues de pronto algo que sea femenino, por ejemplo, una cartera, que en inglés es purse, como está aquí, purse. Y bueno, ¿cuál es el uso? Pues es para cargar cosas, ¿cierto? They carry stuff. Entonces, ¿por qué they? Porque pues son las carteras, ¿no? En general, todas las carteras en general cargan cosas. ¿Qué cargan las mujeres ahí? Pues maquillaje, su billetera, qué sé yo, el teléfono, bueno, lo que cada una cargue, ¿cierto? ¿Por qué puse este purse? Porque dentro de la estructura de la prueba hay frases, digamos, ustedes saben, hay una lista de los ítems, ¿cierto? Entonces, cartera, maleta, gafas, zapatos, sombrero, por ejemplo. Y al otro lado, pues están unas frases y ustedes tienen que relacionar la frase con, la palabra con esa frase. Entonces, esto no les va a salir así. O sea, no va a salir la frase they carry stuff, no sé, like makeup or wallets. O sea, no les va a salir, por eso lo puse así, para que sepan que esto no les va a salir. Esto no es así, no es la definición literal normal de un diccionario de cartera, sino es una situación donde se utiliza este ítem, es decir, la cartera en este caso. Entonces, por ejemplo, podría ser que el match, o sea, el correspondiente de cartera, no sea tan elocuente acerca de cargar cosas. Por ejemplo, puede ser
Las mujeres tienen muchos diferentes tipos de esto. Así puede estar estructurada la pregunta. Entonces tiene como su trampita y, digamos, ya depende de la especificidad de la frase que está al frente. Ya lo vamos a ver, mejor, pero es para que lo tengan ahí en mente. Entonces, bueno, por ejemplo, otra palabra, maleta, que es backpack o bag. Backpack es la maleta que uno se pone aquí, que tiene los dos tiranticos. Y bag puede ser una maleta cruzada o una maleta de mano, también puede ser, ¿cierto? Entonces, normalmente, pues they carry books or laptops or clothes, ¿sí? Entonces, puede ser que le digan you can carry a laptop inside this, ¿cierto? You can carry a laptop inside this. Esa es como la estructura. O sea, le dicen, usted puede cargar una laptop en eso, en this, ¿sí? Inside this, dentro de esto. Entonces, puede ser un siguiente ejemplo, por ejemplo, gafas, que son glasses, ahí se los puse con su respectiva palabra. Entonces, ¿para qué son las gafas? They help to improve vision, ¿cierto? Entonces, ayudan a mejorar la visión. Pero entonces, por ejemplo, en la pregunta se puede decir, sin esto, una persona no ve bien, por ejemplo. Entonces, without this, a person cannot see properly, apropiadamente. Sin esto, una persona no puede ver bien. Ya voy a ir a la negación, porque es otra estructura que también se utiliza como pista para darle luces o despistarlo, según, digamos, sea el caso de la estructura de la frase que está enfrente de las palabras. Bueno, entonces, dentro de este esquema de definiciones, fuera, digamos, de los objetos de uso cotidiano, lo que llamamos la ropa, los electrónicos, cosas de la casa, hay otros objetos, digámoslo así, de uso cotidiano y son los métodos de transporte. ¿Por qué es tan importante un método de transporte? Conocer bien como lo que está alrededor del método de transporte. A cualquier lado que usted viaje, a cualquier otro país, usualmente en esos países se habla inglés y si usted está en un viaje, por ejemplo, pues vale la pena conocer las palabras relacionadas con los métodos de transporte y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Es diferente coger un bus en una estación, un tren en una estación de tren como tal, o en un puerto, por ejemplo, tomar un transporte fluvial, un bote, un yate, qué sé yo. Entonces, les recomiendo, por eso está este tip, conocer los métodos de transporte y pues lógicamente sus respectivos equivalentes en inglés y su función. Eso es casi seguro que se los van a preguntar. Entonces, vuelvo a la estructura, vuelvo a la idea de las palabras clave. Es muy importante relacionar la función con un verbo.
Entonces, usualmente, una función que tiene algún aparato, algún objeto, pues tiene que ver con un verbo, es un verbo. Por ejemplo, ¿para qué se usa un bote? Pues para navegar, ¿cierto? To sail, que es el ejemplo que tenemos acá. Entonces, a boat is for sailing. Entonces, we sail in a boat. ¿Sí? Navegamos en un bote. We sail o I sail in a boat. ¿Sí? Entonces, este objeto, que es el bote, es la palabra clave de una frase, ¿cierto? Y la otra palabra clave que les decía es el verbo, que es un sail. ¿Sí? Por eso les decía, entonces, por ejemplo, un carro, pues sería drive. Un bus también sería drive. Un bote sería sail. Un tren, por ejemplo, también sería drive o ride. Por ejemplo, ya no sé, un caballo también sería ride. Ride se escribe. Entonces, tenemos la palabra clave, el sustantivo o el objeto o la persona y su correspondiente función. Bueno, probablemente una persona no tenga una función específica, pero sí podríamos decir que, por ejemplo, una persona puede live, puede vivir, ¿cierto? Entonces, otra vez, un verbo. Bueno. Entonces, ¿por qué insistía tanto acerca del verbo? Porque ese verbo te dará una pista rápida del uso de ese objeto del que nos están preguntando, del objeto en cuestión. Entonces, por ejemplo, this vehicle is used to transport sick people. ¿Sí? Puede ser esta estructura que les salga dentro del examen. Entonces, este vehículo es usado para transportar personas enfermas. Entonces, en esta frase, ¿cuál es el objeto? Pues un vehículo, ¿cierto? Este vehículo, vehicle, se dice en inglés, y el verbo, ¿cierto? Entonces nos está diciendo para transportar. Pero ¿qué pasa? Si a mí me dicen solamente, si yo veo y digo, uy, un vehículo y transportar, ¿ya podría responder la pregunta? No, ¿cierto? Todavía no podría porque pues hay miles de vehículos que se utilizan para transportar cosas o gente en diferentes configuraciones. Entonces, ¿qué nos da de una vez digamos, la pista de qué es de qué nos están hablando? Este sick. Sick people. Ese sick significa enferma. Entonces, claro, si ya nos dicen, transportar gente enferma, pues ¿qué será? Probablemente es una ambulancia. Or an ambulance en inglés. Entonces, acuérdense, se escribe ambulance. Solamente en vez de la I al final se pone una E. Simplemente, y ya con eso podríamos saber que nos están hablando de una ambulancia. Bueno, entonces, a ver. Entonces, dentro de este tema que les decía de las palabras clave, hay una, ¿cómo podríamos decirlo? Una estructura, sí, puede ser una estructura, donde se niega la función, por ejemplo, de ese objeto, ¿sí?
Entonces, ¿por qué hago énfasis? Porque dentro de las frases que tienen que correlacionar a las palabras, algunas de esas frases tienen formas negativas, ¿sí? O negaciones. Entonces, esas negaciones te dan claves de algo que no se puede hacer con ese objeto u objetos en cuestión, dependiendo de si es un objeto o varios objetos. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Cómo sabemos que están negando algo? Muy sencillo. Cuando vemos do not o don't, estos dos son equivalentes, acuérdense. Esto en inglés significa no y usualmente tiene un verbo después. Entonces, do not close, do not use o don't close, don't use, ¿cierto? Esta forma de una vez te va a decir, o sea, de una vez puedes hacer en tu mente la relación a que van a negar una función. Entonces también es también es una pista muy elocuente de a qué se están refiriendo, a qué objeto de la lista que tenemos al otro lado se están refiriendo. Ya vamos a hacer unos ejemplos específicos con las preguntas, lógicamente. Entonces, por ejemplo, estaba poniendo aquí un ejemplo bastante sencillo. Entonces, podemos decir, people do not use this in the water. In the water, ¿sí? La gente no usa estos en el agua. Este this, acuérdense que es el plural. Entonces es estos o estas. En inglés no hay diferencia entre estos y estas. Es la misma palabra. Se dice this. Recuerden que este this es diferente a este this. Este this es un singular y este this es un plural. Entonces, this car or this cars. Ya sé que no tiene diferencia en la pronunciación, suena igual this y this, pero sí tiene que ver, sí difieren en el significado. Este es el plural y este es el singular. Entonces, por ejemplo, usamos medias o calcetines. Nosotros le decimos medias, pero en otros países le dicen calcetines. O en inglés socks, ¿cierto? Entonces, pues la gente no usa medias en el agua. People do not use this in the water. O people don't use this in the water. Entonces, pues ya sabemos que las medias no se usan en el agua. Y podríamos decir people use this on the land, como en la tierra, cuando están sobre la tierra, ¿cierto? En el agua no los usamos. Recuerden que las negaciones, esto
Esto es muy, muy, muy importante de entender. Estas negaciones son del presente. Todas estas. Do not y does not. Recuerden que esto es lo mismo. Do not y don't. Y does not y doesn't también es lo mismo. Pero. Does not y doesn't, que son lo mismo, sino que doesn't es una forma contraída, sirven para negar un verbo con las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas del inglés y también del español y en general de todos los idiomas? Él, ella y eso. Yo digo, Natalia does not have a car. O también puedo decir, Natalia doesn't have a car. Natalia no tiene un coche o un carro. Entonces, Charles o Carlos does not have a house. Carlos no tiene una casa. Entonces, se puede decir de dos formas y significan exactamente lo mismo. Charles o Carlos does not have a house, or Charles doesn't have a house. Son exactamente la misma afirmación o negación o frase. Solo que en el inglés se utilizan estas formas contraídas y se utilizan mucho cuando se habla. De pronto no mucho en los textos porque, bueno, en un texto es una comunicación más formal. Entonces vamos a ver más bien does not o do not. People, la gente en español, se considera como tercera persona. O sea, nosotros decimos la gente tiene hambre, por ejemplo. Tiene es la conjugación del verbo tener para la tercera persona, ¿cierto? Ella tiene, él tiene o eso tiene, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, las negaciones, esto les va a salir fijo. Entonces puede ser, como este ejemplo que está aquí al final. A man does not, o a man doesn't wear this. Importantísimo este verbo. Importantísimo el verbo wear. Wear es usar, como vestir algo. Vestir ropa o algo, ¿sí? Vestir. Entonces, a man does not wear this. También tiene esa estructura de una frase muy, muy corta, muy, muy sencilla. Un hombre no usa esto. Entonces, si nos están hablando de ropa, pues lo más probable es que un hombre no use falda, a menos que de pronto sea de Escocia, pero pues en general los hombres no usan falda. Entonces, a man does not wear a skirt. Un hombre no usa falda. Entonces recuerden, yo les estoy dando, es decir, cómo estaría dentro de la prueba.
digamos que solamente fueran estas dos palabras, entonces estarían al lado izquierdo, pongámosle, o al lado derecho, la lista, entonces diría socks, skirt, y seguramente habría algo más abajo, car, y yo qué sé, sky. Entonces, carro, cielo. Entonces, hay como unas palabras, varias. Obviamente hay más opciones de las, es decir, si se compara el número de palabras con el número de frases, pues va a haber más palabras, lógicamente. Entonces, hay que, digamos, hacer la correlación muy específica. O sea, uno se puede confundir porque hay más palabras. Entonces, un hombre pues no usa una falda, entonces por ende esta sería la frase. A man does not, por ejemplo, wear this. A man does not wear this sería una frase y abajo de esa frase podría salir people do not use this in the water or in the water. Esa es una diferencia entre cómo se pronuncian las palabras entre un británico y un americano, una persona de Estados Unidos. Entonces, un británico puede decir water, water, y un americano diría water, water. Usualmente la T en inglés americano suena como una R suave. Entonces, water, ¿cierto? Listo. Entonces, así sería, digamos, la estructura de esa pregunta. Aparecería, people do not use this in the water. Abajo de esa aparecería, a man does not wear this. Y al frente en la lista saldría socks, skirt y otras cosas. Entonces, ustedes ya saben que, pues, hay unas que directamente ustedes las van a saber y otras como que por eliminación ustedes van a decir, no, pues es decir, si me están hablando de que algo se usa en el agua, pues seguramente no me van a, o sea, no va a ser ni sky, ni car, porque pues no tiene nada que ver un carro con el agua, ni tampoco hacer algo en el cielo con el agua tampoco va a tener algo que ver. Bueno, déjenme ver una cosita, sí se ve bien. Bueno, entonces este es un ejemplo ya como tal de lo que les decía de la estructura. Entonces, en este caso vamos a repasar todo lo que tiene que ver con transportation. Bueno, todo no, las preguntas específicas de la prueba, de las cartillas de preparación. Y en este caso, pues tenemos este ejemplo, ¿cierto? You often learn to write it when you are a child. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el verbo más importante aquí? Es este, learn to write, que son realmente dos verbos. Aprender a montar, ¿cierto? Cuando eres pequeño, cuando eres un niño, child es pequeño o niño también. Digo pequeño porque nosotros utilizamos en español esa palabra como no, es que él es pequeño. En inglés uno dice he is a child. Entonces con este child que está aquí. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a ver? Como les decía, mira, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, opciones, frente a solamente 4 frases, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante lo que les decía de las palabras clave. Entonces, learn to write. Ride es un verbo muy importante porque uno puede ride a bicycle, ride a horse también. Entonces, ride es como montar.
¿sí? Montar sobre algo. Literalmente el verbo ride. También se puede, por ejemplo, ride a motorcycle. También se puede montar en moto. También hay otro verbo súper importante que es drive. El que les decía que estábamos usando. ¿Dónde estaba? Bueno, pero es el verbo drive. Drive. D, R, I, V corta, E. Drive. Muy importante con todo lo que tenga que ver con transportation. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, incluso se usa drive para decir que uno va en el bus. I am driving on the bus. Y no necesariamente uno es el que va manejando el bus, pero se dice drive on the bus. También se puede, lógicamente, drive a car, drive a bus. Digamos, drive se asocia a vehículos de ruedas, ¿no? Una bicicleta, una cuatrimoto, una moto, un carro, un camión, un bus, todo eso es drive. Ride específicamente se utiliza para la bici y para animales. Ride a horse, ride a donkey, o sea, ride a camel, montar en camello, montar en burro, montar en caballo. Entonces, listo. Vamos a la primera pregunta que ya no nos están dando la respuesta, ¿cierto? Obviamente, pues, learn to ride, aprender a montar. Cuando uno es pequeño, pues lo más usual es que sea una bicicleta, puede ser de pronto una moto también, puede ser, pero tengan cuidado con eso. Digamos, en proporción que aprende más la gente, pues a montar bicicleta cuando es pequeño. No es tan usual que aprendan a montar moto, ¿cierto? Ok, entonces, vamos ya con la primera. People drive it on a road and it carries big things. Entonces, vamos a nuestros verbos, ¿cierto? Drive it. Entonces ya sabemos, acuérdense que drive es drive un vehículo de ruedas, ya sabemos que es algo que tiene ruedas. Y pues aquí nos está dando otro verbo importante, por eso las flechitas, que es carries. Carries. Y este carga cosas grandes, ¿cierto? Entonces, si carga, probablemente no sea un carro, ¿cierto? Sino sea más bien algo grande, pero, ojo, porque dentro de las opciones tenemos también un train. Entonces, ¿quién nos está dando la pista de que no es el tren? Que es drive it on a road. Se maneja sobre una carretera, ¿sí? Si de pronto quisieran hacer alusión al tren, sería on a railroad. Railroad. Todo es una sola palabra. Railroad, ¿cierto? Entonces, railroad es vía del tren, ¿sí? También hay otra palabra que es track. Track. T-R-A-C-K. Track. Eso también significa la vía del tren. También puede ser. O railroad. Pero nos están diciendo solo road, o sea que es una carretera. Entonces ya sabemos. Y carga cosas grandes. Carries big things. ¿Listo? Entonces, ¿cuál diríamos? ¿Un tren? De pronto diríamos que puede ser. ¿Qué tal que no entendamos que es on a road? Pero que lleva grandes cargas, digámoslo. Entonces podríamos estar en un avión, no,
porque pues no se puede drive an airplane. Para conducir un avión es fly an airplane. Entonces, una ambulancia, pues creo que no. Puede ser que sí la manejen en una carretera, pero pues una ambulancia usualmente no carga cosas grandes. Un barco, un bote, pues menos. Un bus, obviamente si un bus tiene que ver con gente, no tiene que ver con cosas, con things. Una moto, pues lógicamente no podemos cargar cosas en una moto cosas grandes en una moto, perdón. Un avión tampoco, porque pues es drive it. Entonces es truck, ¿cierto? Truck es un camión. Truck. Y train, ya como les decía, pues no es porque tenemos este verbo drive. Tenemos este verbo drive. ¿Listo? Ok, entonces sería truck, ¿cierto? La F. 2F. Perdón, 1F. Ahora, people pay to take this public transport by road. Otra vez nos están diciendo road, entonces tiene que ser un vehículo de ruedas. Claramente está muy fácil porque pues nos dice public transport, entonces ya sabemos que tiene algo que ver con llevar gente y dice que la gente paga para tomar la gente paga para tomar este transporte público por carretera, ¿cierto? Entonces, ambulancia no es público, bote no es público, moto tampoco es público, avión sí es público, pero no se maneja sobre la vía, on a road. Truck ya lo sacamos. Train tampoco se maneja, por ende, pues es un bus, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante del bus? Que va sobre una carretera, by road, y que es un transporte público. Ok, ahí. Entonces, la tercera. Many people fly on it to go to a place. Entonces, pues ya de entrada, si sabemos que es el verbo fly, pues ya sabemos que ninguno de estos puede volar, excepto el avión, ¿cierto? Entonces, por eso insistía tanto en mirar los verbos. Porque en este verbo usted dice, fly, volar, no, ya sé que es un avión, porque no hay ninguna otra opción que diga algún método de transporte que sea volando. Bueno, entonces vamos con los últimos ejemplos y volvemos a el tema de ropa y accesorios. Entonces, cuando tú usas esto, la gente no puede ver tu pelo bien, ¿sí? Entonces aquí están esa estructura de las frases negativas que les estaba diciendo. Can't see, ¿cierto? Entonces, when you wear this, wear, entonces ya sabemos que nos están diciendo algo relacionado con ropa. People can't see your hair very well. La gente no puede ver tu pelo muy bien, ¿cierto? Entonces, pues es un sombrero porque, bueno, el pelo, no vemos aquí nada más que tenga que ver como con el pelo. El siguiente. A woman carries her things in one of these. Entonces, una mujer, lo que les decía. O sea, una mujer usa cosas diferentes a un hombre, entonces ya uno dice, bueno, entonces ya me voy solo por el lado de las mujeres. Carry es cargar. El verbo también que les ponía antes. Las cosas, sus cosas, her things, significa las cosas de ella, en una de estas. Entonces, ¿qué será? Scarf, un reloj, unas medias, una falda,
una bufanda, una pijama, unas gafas o una maleta de mano. Handbag. Handbag también se puede decir purse, que era el ejemplo que les ponía al principio. También se puede decir purse. Muchas chicas usan esto cuando no quieren usar pantalones. Entonces, otra vez la estructura como distractora del negativo, ¿cierto? Cuando no quieren. Entonces, otra vez los verbos, ¿cierto? Wear, usar algún tipo de ropa. When, esto es súper importante, tienen que aprenderse when, what, who, how, imprescindible aprenderse las WH questions, se llama, WH questions, como preguntas. Entonces, cuando no quieren usar pantalones, ¿qué usan las mujeres? Pues una falda dentro de estas opciones que tenemos acá, porque pues pueden haber otras miles de opciones, pero en estas opciones que tenemos acá, pues la falda. Entonces, skirt, 2E. Ay, ok. With this, your neck won't be cold. Con esto, tu cuello no se enfriará, no estará frío. Esa estructura, won't be cold, viene del will be, del será o estará. Esta es la negación de esa forma. Entonces, no estará frío, ¿cierto? Won't be cold. Entonces, neck, sabemos que es el cuello. Entonces, pues, obviamente es una bufanda. Scarf es una bufanda. ¿Listo? Cuando la gente no ve bien, no puede ver bien, can't see, necesitan esto. Como les decía, otra vez esa forma como negativa, ¿cierto? Si no veo bien, ¿qué necesito? Pues unas gafas. Estas son las frases súper sencillas que yo les decía. These are for your feet. Estos son para tus pies. Entonces, pues, facilísimo, ¿no? ¿Cuál será? ¿Será watch? ¿Será skirt? Porque no está shoes, ¿cierto? Sería lo más obvio, pero no está shoes. Entonces, ¿cuál es? Socks. Calcetines o medias. Muy importante lo que les decía, this y this. Entonces, this. Y this. Véanlo, aquí está. These are for your feet. Porque this es el plural y se me perdió. This es el singular. ¿Listo? Muy importante la palabra clave del sustantivo, la persona, la cosa, el objeto, lo que sea de lo que estén hablando. En este caso nos van a hablar siempre, obviamente, de una persona que usa o no usa alguna cosa. ¿Sí? Entonces, muy importante de una vez establecer si es un hombre, si es una mujer. Ya eso nos va a dar directamente una pista clara de hacia dónde va la pregunta. Ok, muchachos, listo. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Espero que hayan entendido. Acuérdense mucho de las palabras claves, los verbos y los sustantivos o el objeto o la persona. Esto es muy importante. Un verbo les puede dar directamente la pista hacia la respuesta de la pregunta. Espero que tengan una feliz noche, una feliz tarde, dependiendo de a qué horas estén mirando este video. Mi nombre es Andrei Salcedo y los dejo. Nos vemos en la próxima.